Bienvenidos a Kids.
niños, vamos a hacer un corto resumen de la lección anterior, la número 11 de la gran aventura que titulaba El Buen Samaritano. Recordemos que ser buen samaritano es ayudar a los demás y mostrar el amor de Jesús en nosotros hacia ellos, tener compasión y ayudarlos en los momentos difíciles cuando necesiten un consejo, pero lo más importante, ayudándolos a que conozcan de Jesús. También vamos a recordar el versículo de la clase anterior que está en Lucas 10:27 que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Hola niños, buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí con nuestro amigo San, el avioncito, para contarle una historia más de sus viajes. A todos nos han dado regalos, ¿cierto? Qué rico cuando nos los dan, nos sentimos felices, gozosos y vamos presumiéndolos y contándoles a todo el mundo que nos lo dieron y sobre todo quién nos lo dio, ¿cierto? Pues resulta que a Sam no le dieron ningún regalo, pero recibió una oferta de trabajo maravillosa para llevar y transportar esas cajitas que a todos ustedes se les entregó en las iglesias por todos los países. Y cada vez que llegaba por allí a esos sitios, los amigos le preguntaban: ¿cómo te va? ¿Cómo te has sentido? Y él se sentía feliz de contarles todo lo hermoso que él hacía repartiendo todas estas cajitas y presumía con orgullo su trabajo y su labor. Pues déjenme contarles, amiguitos, que en la cartilla de la nueva aventura, en la lección número 6, nosotros conocimos a un buen amigo, ¿cierto? Que se llama Jesús. Jesús fue a la cruz, murió por nosotros y resucitó para darnos el regalo más precioso que todos podemos tener, que es nuestra salvación. Hoy en la historia de la clase bíblica vamos a ver cómo 12 hombres que se llamaban los apóstoles o discípulos nos cuentan todo lo que Jesús hizo para regalarnos esa salvación a nosotros. Y ellos, a pesar de todas las dificultades, todas las circunstancias que tuvieron que vivir, se sentían felices de ir y predicar y de llevar ese mensaje tan hermoso de la salvación a todo el mundo, de contarle lo que había hecho Jesús por todos nosotros. Vamos a ver que dos de ellos especialmente, llamado Juan y llamado Pedro, pasaron circunstancias difíciles, pero aún así seguían con valentía y gozo en su corazón predicando estas buenas nuevas. Así que vamos a ver la historia. En el libro de Hechos capítulo 5 versículo 17, la Biblia nos narra la historia de Pedro y Juan, que por predicar el evangelio del Señor fueron puestos presos en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor se aparece y, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, los discípulos entraron de mañana en el templo y enseñaban las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Entre tanto, el sumo sacerdote y los que con él estaban enviaron a la cárcel para que trajeran a Pedro y a Juan. Pero qué sorpresa se llevaron cuando llegaron y le preguntaron al carcelero, y fueron y revisaron y se dieron cuenta que la cárcel estaba vacía, puesto que ya Pedro y Juan habían sido liberados por el ángel. El mensajero corre a contarle al sumo sacerdote y a sus acompañantes que, sorpresa, que en el templo no había nadie. Y alguien dice: no, nosotros los vimos esta mañana predicando nuevamente en el templo. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo ante el concilio. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no os enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel,
doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego les dijo: Israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Buenas tardes, niños. La enseñanza del día de hoy se encuentra en la Biblia, en Hechos capítulo 5, versículo 17. Ahí nos relata la historia de Pedro y Juan, que el Señor Jesús les había encomendado que fuesen y hablaran el Evangelio, compartieran las buenas nuevas de salvación, y allí ellos fueron apresados por predicar la palabra de Dios. Jesucristo, antes de ir al cielo, les dejó encargado a sus discípulos que fueran por todo el mundo y compartieran las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Ellos, en obediencia, empezaron a predicar en diferentes pueblos, pero se encontraron con muchas dificultades y muchos tropiezos. Hubo persecución por predicar el nombre de Jesús. Niños, de ahí la importancia de que nosotros le hablemos a los demás de las bendiciones de Dios, de las enseñanzas de Dios. Por eso lo importante es que ustedes le compartan a sus amiguitos, a sus padres, a sus abuelos, todo lo que ustedes han aprendido en la escuela bíblica, todo lo que se les ha enseñado allí, porque es un mandato de Dios. No importa que se les rían, van a encontrar dificultades, van a encontrar tropiezos, sus amigos les van a decir que son tonticos, que qué pasó, no importa, no ponerles cuidado, les van a colocar sobrenombres, que evangélicos. No tenemos por qué avergonzarnos de Jesucristo, ni de ser cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que debemos compartir de las buenas nuevas de salvación, debemos hablarle a los demás de esa salvación tan grande y ese sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz por salvarnos. Hay varias maneras de hablar de Jesucristo. Una es compartiendo lo que hemos aprendido. Y la segunda, y no menos importante, es con el testimonio. Niños, nosotros debemos de dar testimonio de que somos hijos de Dios en todo lugar, en el colegio, en el barrio, jugando con los amiguitos. Debemos cuidar nuestras palabras. No debemos decir groserías, no debemos mentir, no debemos hablar mal de los demás, porque todo eso la Biblia lo condena. Por eso nosotros debemos dar testimonio de que hay un Dios en nuestra vida que nos hizo nuevas personas, que nosotros hemos muerto a ese viejo hombre y somos personas distintas a los demás niños. Porque la Biblia dice que estamos en este mundo, pero que somos diferentes a la gente del mundo. Por lo tanto, no debemos contaminarnos con eso. Debemos ser luz en medio de las tinieblas. Entonces nosotros podemos predicar el Evangelio no solamente hablando, sino también dando testimonio con nuestra forma de vivir. Entonces, niños, no olvidemos eso, que nosotros donde estemos debemos compartir de Dios y sin avergonzarnos, porque si nosotros nos avergonzamos de que somos hijos de Dios, algún día Él también se avergonzará de nosotros. Esta es la enseñanza que les quiero dejar en su corazón para que nosotros así cada día crezcamos más en nuestra vida cristiana y podamos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Dios les bendiga, niños. Niños, el versículo para memorizar de esta semana es Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, niños. Hoy vamos a hacer una manualidad muy sencilla para recordar nuestro versículo a memorizar. Para ello vamos a usar foamy blanco, amarillo y azul, una regla, vamos a usar tijeras, un bolígrafo, un pincel, pegante y pintura verde. Para comenzar vamos a recortar un rectángulo de 7 centímetros por 20 centímetros. En este, con la ayuda, en mi caso, de una cinta, ustedes lo pueden hacer con lo que tengan a la mano, vamos a marcar en la parte superior un círculo, de esta manera. Y
Una vez hagamos el círculo, vamos a marcar unas pequeñas líneas a este lado. Nos debe quedar algo así. Y esto que marcamos lo vamos a recortar. Yo ya tengo uno aquí recortado y me quedó algo así. Ahora con nuestro foamy azul vamos a hacer lo mismo, vamos a recortar un círculo del tamaño del que ya habíamos hecho y lo vamos a marcar. Lo marcamos y una vez recortado nos debe quedar algo como este. Con la ayuda de nuestra pintura verde y nuestro pincel vamos a marcar las partes como si fuera la tierra. Entonces pues las vamos a pintar para que quede como la tierra. Y esto lo vamos a pegar en la parte superior de nuestro cuelgapuertas, de esta manera, con ayuda de nuestro pincel. Nos debe quedar algo así. Ahora en nuestro foamy amarillo vamos a recortar un rectángulo de 6 centímetros por 8 centímetros y en este vamos a escribir nuestro versículo a memorizar, que es Mateo 28:19. Nos debe quedar algo como este. Y este lo vamos a pegar en la parte de abajo de nuestro cuelgapuertas. Lo mismo que hicimos con la tierra. Entonces vamos a pegar nuestro rectángulo en la parte de abajo de nuestro pegapuertas y nos debe quedar algo así. Esto pues lo pueden colgar en su puerta y puede servir para que siempre recuerden la importancia de compartir a otros de Jesús. Dios les bendiga. Chao, niños.